El objetivo de la seguridad y salud en el trabajo es prevenir los accidentes y enfermedades laborales por medio de la gestión de los peligros y los riesgos. Según los datos de la segunda encuesta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo, se evidencia que la mayoría de las empresas expresan tener dificultades relacionadas con los factores de riesgo psicosocial. Es por eso que es importante entenderlos, saber cuáles son, cómo se evalúan y cómo se pueden llegar a identificar. Pensemos en una persona en su contexto laboral. Está influida por varias variables. Una de estas variables es lo que conocemos como condiciones o factores intralaborales. ¿Cuáles son estos? Son todas aquellas dinámicas que se presentan en la organización. Son aquellas condiciones que la empresa le impone a las personas. Ejemplo, la jornada laboral. Eso no lo decide la persona, es la organización la que le impone la jornada laboral, los descansos, los horarios, los días que son laborables o los días que no, las capacitaciones que va a tener la persona, los procesos de inducción, el clima laboral, la relación con los compañeros, la carga de trabajo, la carga mental, la carga cuantitativa. Todo esto es lo que nosotros conocemos como condiciones intralaborales porque hacen parte de la organización, son parte de la organización. Sin embargo, una persona no solo está influida por las condiciones intralaborales, también tiene otros factores que lo van a influir en su trabajo, que son los factores extralaborales. Estos hacen referencia a todas estas dinámicas que se presentan fuera del contexto laboral. Ejemplo, las relaciones familiares, el tipo de vivienda en el que vive, si tiene o no tiene los servicios públicos completos, si tiene acceso a servicios de salud, el desplazamiento que tiene que realizar desde la casa hasta el lugar de trabajo y viceversa. Esto también es un factor muy importante. Otro de los factores tiene que ver con ya condiciones individuales, factores individuales, que hace referencia a la manera como la persona maneja el estrés, sus estilos de afrontamiento, su rasgo de personalidad, su forma de ver la vida, van a influir en el trabajo, su edad, su género, sus condiciones físicas. Todo esto hace parte de esas condiciones individuales, factores individuales que son claves también para identificar los factores de riesgo psicosocial. Entonces, estas condiciones intralaborales, extralaborales e individuales es lo que conocemos como factores psicosociales. Y estos factores psicosociales han venido estudiándose y se ha evidenciado que tienen una influencia sobre la salud de las personas. Esta influencia puede ser positiva y hablamos de factores protectores. O por el contrario, puede ser negativa la influencia que tienen estos factores y ahí es cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial. Es decir, condiciones intralaborales, extralaborales o individuales que pueden producir malestar en los trabajadores, pueden producir malestar en la organización, dificultades en el desempeño laboral y además pueden llegar a producir enfermedades. ¿Cómo funcionan estos factores de riesgo psicosocial? Pensemos, una persona está en su organización y tiene unos jefes o tiene unas personas en nivel jerárquico más alto que son dañados, que son mala clase, que son personas que gritan, que son personas que cambian sus decisiones todo el tiempo, que amenazan, que dicen que van a echar a la gente. Esas condiciones, con el tiempo lo que van a generar en la persona es estrés. Y ese estrés, si se mantiene en el tiempo y en cierta intensidad, puede llegar a enfermarnos. Entonces, cuando yo llego a una organización y en la organización no hay un proceso de inducción donde yo pueda aprender o donde yo pueda acomodarme fácilmente en mi trabajo, eso es un factor de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque voy a estresarme al tratar de acomodarme en ese cargo y si eso se mantiene en el tiempo, me puede llegar a enfermar. Cuando no tengo capacitación, cuando no me pagan a tiempo, cuando hay un mal clima laboral, cuando hay muchas dificultades con compañeros. Eso es lo que uno puede ver como un factor de riesgo psicosocial. Y obviamente una sobrecarga de trabajo es un factor psicosocial por excelencia. Entonces, esta condición se presenta, esta condición genera estrés y el estrés puede producirnos enfermedades. Esto lo podemos ver en la tabla de enfermedades laborales que nos habla de un capítulo específico de
patologías derivadas del estrés, es decir, enfermedades que están relacionadas por el estrés laboral. Entonces pensemos muy bien una situación, por ejemplo, de acoso laboral. En el acoso laboral, la persona va a estar durante mucho tiempo presionada por estas conductas de acoso y podríamos llegar a tener una serie de enfermedades físicas o mentales relacionadas con esa situación. ¿Qué enfermedades? Podemos tener enfermedades gastrointestinales como gastritis, como colon irritable, pero también podemos llegar a tener derrames cerebrales o problemas del corazón relacionados con el estrés. Es decir, es bastante grave. O puede llegar a tener también problemas de depresión o de ansiedad. Entonces vemos cómo pueden los factores de riesgo psicosocial alterar la dinámica laboral y llegar también a enfermar a las personas. Esto también va a repercutir en una serie de gastos que debe hacer la empresa para poder cubrir la ausencia de las personas, para poder cubrir las posibles demandas, para poder cubrir los análisis de puesto de trabajo que hay que pagar para poder definir. Entonces es muy importante uno identificar los factores de riesgo psicosocial para poder intervenirlos. ¿Cómo hacemos para identificarlos? ¿Cómo hacemos para evaluarlos? Es una tarea muy compleja que requiere varias herramientas, pero hay una en especial que se utiliza y que el gobierno ha decidido que debe ser obligatoria, que es el uso de la batería de factores de riesgo psicosocial. Esto es un instrumento que construyó el Ministerio de Trabajo junto con la Universidad Javeriana para poder hacer la identificación. La resolución 2646 del 2008 es la que nos dice cómo debe evaluarse e intervenirse en los factores de riesgo psicosocial. Y es muy clara cuando dice que las personas que van a realizar actividades relacionadas con factores de riesgo psicosocial deben ser profesionales en psicología con licencia en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. También hay que evaluar otros aspectos como la carga laboral, hay que mirar el ausentismo en la empresa, hay que mirar las capacitaciones, hay que mirar algunas y analizar algunas dinámicas que se presentan para poder tener una visión general de lo que son los factores de riesgo psicosocial. El gobierno también ha aportado algunos elementos para su intervención. La intervención puede hacerse por medio de unos protocolos que el gobierno desarrolló también con la Universidad Javeriana, en la que podemos ver cómo tomamos cada uno de los factores de riesgo psicosocial y lo podemos ir interviniendo en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos pasos se deben acompañar de una visión muy ética basada en conocimiento científico para que se logre pasar de factores de riesgo psicosocial que dañan el ambiente y enferman a factores protectores que lo que van a hacer es mejorar nuestra capacidad de trabajo y mejorar nuestra salud. Y para eso es necesario hacer un muy buen sistema de vigilancia epidemiológica en algunos casos y en otros casos poder desarrollar unas buenas prácticas laborales que permitan que las personas puedan estar trabajando en un ambiente tranquilo, seguro y muy saludable. Muchas gracias por ver este video y espero que hayan podido aclarar más el tema de factores de riesgo psicosocial. Cualquier duda, cualquier tema lo pueden escribir en los comentarios o a mi correo para que les podamos hacer la asesoría que ustedes necesiten. Hasta luego.